Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo webinar organizado por CFD+. En este caso vamos a tratar un interesantísimo, importante y actual tema, y es cómo transformar nuestra economía en los tiempos actuales. El programa, seguramente ya lo habréis visto al haberse suscrito a este webinar, tiene las siguientes líneas. Un sistema económico en declive, las demandas a gritos de una sociedad en crisis, la transformación de la economía, oportunidades y al mismo tiempo desafíos. ¿Cuáles son los valores para una nueva economía y cómo vivir en la incertidumbre y en el cambio? Bueno, espero que estéis muy atentos, que os guste todo lo que vamos a hablar, que os genere interés y advertiros ya de antemano que el vídeo se va a subir seguramente ya o esta noche o mañana, y que tenéis a disposición el correo electrónico de CFD+, y el mío propio, mi teléfono y WhatsApp, para cualquier pregunta, cualquier duda o aclaración o incluso aportación que queráis hacer. Así que vamos adelante. Para quien no me conozca, soy Rosa Stein-Oms, asesora financiera y económica, experta en coaching financiero profesional y ejecutivo, y estoy especializada en inteligencia inversora, en neurofinanzas y en psicología del inversor y del trader, que también de manera abreviada le llaman psicotrading. Soy fundadora de Escuelas Esmeralda, Educación Económica y Financiera, también de la página web Finanzas Claras y Fáciles, que está considerada como una de las páginas de educación financiera mejores de España. Y también fundadora y CEO del portal Psicología en Bolsa e Inversiones. Habitualmente colaboro con artículos de mi especialidad, con el portal Investing, también con Rankia, con la revista Magazine Traders y claro, naturalmente con la empresa promotora de estos webinars, CFD+. Hace años yo asistí aquí en Granada, que es donde yo vivo, promovido por la universidad, al documental Una verdad incómoda para futuras generaciones. Este documental, que ha tenido muchos premios, impulsado por el que fue vicepresidente y también candidato a la presidencia de Estados Unidos, Al Gore. Una persona 100% comprometida con el planeta y con la defensa ante el cambio climático y la sostenibilidad del planeta. Y él ha sido Premio Nobel de la Paz por precisamente la labor ingente que ha hecho de divulgar el calentamiento global que hay, sus peligros, y explicado de una manera muy visual, muy cercana a los jóvenes. A mí os aseguro que me impactó, porque él supongo que estará en internet, quizá lo podáis ver, pero él hace una comparativa de cómo sería el mundo, cómo era el mundo antes, cuando no había calentamiento global, y cuáles son los desastres que está habiendo debido precisamente a ese exceso en el uso de los recursos, ¿no? Así que podemos decir totalmente que tenemos un sistema económico en declive, y lo vamos a ver rápidamente. El calentamiento global lo que está impulsando una desaparición muy rápida de los glaciares e incrementando, por lo tanto, con la temperatura del agua y del medio ambiente, pues se está elevando el nivel del agua en el mundo. Y se prevé, según veis ahí, de los gráficos, que para el año 2050 quedan solamente 30 años. Realmente zonas como la Antártida o Siberia, pues es que sean habitables, y eso tiene un impacto muy grande a nivel ecológico y de sostenibilidad. La contaminación provocada por la quema excesiva de materiales fósiles, como es el petróleo, pues ha provocado y está provocando una contaminación altísima, peligrosa, que afecta gravemente a la salud de las personas, ¿no?
y se ve el impacto que tiene la contaminación debido a los coches, las chimeneas, la quema de residuos, los aviones, los incendios también, ¿no? Como el efecto que ha sido de la pandemia, en la que ha habido un parón general del tráfico y de las fábricas y todo, como se ve una diferencia clarísima entre un Pekín, que es estas fotos corresponden a Pekín, actualmente con unos cielos claros y transparentes, a un Pekín totalmente saturado por una nube tóxica. Pero es que no nos tenemos que ir tan lejos para ver cómo también ciudades como Madrid han tenido una contaminación por encima de lo normal. Quien viváis en Madrid ya sabéis que lo estáis sufriendo. Y también con este parón que nos está provocando la pandemia, pues estamos viendo cómo esos niveles tóxicos se van disminuyendo. Esta fotografía, cuando la he sacado de internet, decía algo así como esto es normal, es decir, que se desborden los ríos y que haya inundaciones es normal. Y yo me pregunto, ¿de verdad es normal? Independientemente que la naturaleza se revela, que lo está haciendo manifiesto, a los abusos y usos del hombre, pero no debiera ser normal algo así, si realmente distribuyéramos los espacios en nuestro hábitat de una manera sostenible. Hoy en día la concentración altísima de la población humana en las ciudades o también cerca de los ríos o cerca de presas, pues se está poniendo en riesgo la vida de las personas. Y esto es bastante reciente, los incendios en Australia, que se han quemado aproximadamente 10 millones de hectáreas, lo que equivale a una superficie muy similar al tamaño de Hungría. También ha habido, ya lo sabéis, unos incendios espantosos en California. Y todo esto, estos incendios, lo que hacen es precisamente que echan más contaminación al medio ambiente y hay más calentamiento. ¿Y qué decir de los plásticos a los que nos hemos habituado como si no hubiera alternativa? Como pongo ahí, en poco más de medio siglo, nada más, hemos pasado de producir al año 2 millones de toneladas de plástico a más de 400 millones. Así que el deterioro es exponencial. Y este material, pues ya lo veis que está en todas partes. Y la ciencia nos lo advierte, será uno de los legados de nuestra civilización. ¿Hasta cuándo? Realmente hasta que el ser humano, las personas, decidamos alternativas para este plástico que antes hemos vivido millones de años sin que hubiera esta contaminación. Y como consecuencia del calentamiento global, pues está habiendo un claro aumento de la extensión de los climas semiáridos o desérticos, más de 30.000 kilómetros, en torno al 6% de la superficie de España. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Indudablemente una crisis tremenda que ya se venía anunciando por personas muy expertas y voces muy autorizadas. El Fondo Monetario Internacional advierte que la crisis, como ya sabéis, va a ser especialmente dura en España, porque nos ha cogido en fragilidad, con unas estructuras poco sólidas. Y nos advierte que habrá la mayor contracción de la economía global desde la Gran Depresión del año 1929. Es decir, habrá una recesión económica, un decrecimiento. España, junto a Grecia e Italia, va a ser uno de los países perdedores,
Nos va a costar mucho salir de esta crisis y mucha gente va o vamos a sufrir. Se prevé un hundimiento del Producto Interior Bruto español del 8% este año o más, y es uno de los peores datos entre las grandes economías. Se prevé un avance muy prudentito de la economía española en el año próximo de un 4,8, pero eso no va a ser suficiente para recuperar todo el decrecimiento que vamos a experimentar en el presente año. Y un efecto grave, gravísimo para las personas es el paro, que se prevé que superará el 20 o el 21% ya en este año. ¿Qué supone esto para las familias? Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, anuncia que será la peor crisis de la Segunda Guerra Mundial y señala que el 81% de los trabajadores del mundo estará afectado ya por las medidas de contención y alerta de que este trimestre se perderá el 6,7% de las horas de trabajo. Anuncian que el COVID-19 podría acabar con 25 millones de empleos. Así que, como ya sabéis, porque estaréis pendientes a las noticias, el coronavirus agravará el hambre en el mundo y pondrá nada menos que a 265 millones de personas bajo seria amenaza. Nos enfrentamos a serias pérdidas catastróficas que ponen en peligro los ingresos, las operaciones de las empresas, la solvencia, especialmente de las pequeñas y medianas empresas. Y los trabajadores, indudablemente, son muy vulnerables a ese cierre patronal que se está generalizando. Este gráfico es interesante verlo con detenimiento. Está sacado de uno de los mayores inversionistas y expertos en inversiones, Ray Dalio, escritor de un libro que recomiendo que se llama Principios, donde él cuenta el éxito digamos, su trayectoria de muchos años al frente de las empresas de inversión. El libro o el estudio se llama El cambio del orden mundial y habla así. Supongamos que partimos de que hay una tranquilidad, una cierta orden mundial. Eso genera paz, prosperidad, pero la deuda va creciendo porque se fomenta el consumo. Y se fomenta el consumo precisamente con la emisión de deuda, con la emisión de dinero no respaldado. Desde el año 1971, en que Estados Unidos se salió del patrón oro, pues el dinero realmente se imprime, pero no está respaldado por una riqueza real. Entonces eso significa que se produce una burbuja de la deuda es cada vez mayor, los países no la pueden pagar, y o utilizan la deuda para pagar los altos intereses que se generan y se va produciendo una brecha de la riqueza. En ese punto álgido, que ya estamos superando esa punta, digamos, de crecimiento, ya estamos en decrecimiento, hay una quiebra de la deuda porque los países no la pueden pagar. Y será un tema muy grave a afrontar en los años venideros. ¿Qué va a pasar? Cuando cierra un banco, el Estado puede acudir a rescatarlo, o una empresa, pero cuando quiebra un país, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, detrás de la quiebra de la deuda, del impago de la deuda, viene una recesión económica, que es lo que ya está anunciado y ya estamos empezando a experimentar. Se imprime dinero, pero sin embargo no hay
no es para incrementar la demanda cuando hay mucho producto, pero poca demanda, pues entonces no hay ventas y el crédito, el dinero no respaldado, lo único que sirve es para agravar el problema. En ese punto se producen revoluciones, históricamente ha habido guerras, no estoy anunciando nada más, sencillamente Ray Dalio lo que ha hecho es estudiar históricamente cuáles han sido los procesos de crecimiento de los imperios y denota que sí, que hay revoluciones sociales, políticas y guerras. En ese punto puede reestructurarse la deuda y la política hasta que vuelve un nuevo orden mundial. Pero tiene que ser así, esta etapa siempre. ¿Vamos a vivir esto en lo sucesivo? Me gustaría muy sencillamente, porque el tema es complejo y profundo, pero hablar de la macroeconomía versus la microeconomía. Y no hay tanta diferencia. Muy sencillamente, vamos a explicar porque lo que ocurre con los países también ocurre con las familias. Una familia y un país genera ingresos. Claro, lógicamente los particulares, los profesionales, generan ingresos con su actividad laboral o de trabajo empresarial, generan ingresos, tienen que atender unos gastos y la diferencia entre los ingresos y gastos es el ahorro. Cuanto haya más ahorro, significa porque hay o más ingresos o que los gastos disminuyen. Y exactamente esa sencilla regla ocurre igual también en los países. Solamente que los países generan ingresos a través de los impuestos, ¿sí? De los diferentes impuestos, ¿no? Cuando hay un suficiente ahorro, los países crecen y pueden invertir y producir, y eso a su vez genera empleo, puede generar riqueza. Que lo que ocurre que esas inversiones no solamente están sustentadas por el ahorro neto del país o de las familias o de las empresas, sino que puede haber un apalancamiento a través de la deuda, de la financiación externa. Podemos decir que la deuda o el apalancamiento es bueno cuando los intereses que se pagan de la deuda son absorbidos con creces con la generación de rentabilidad y de la riqueza de las familias, de las empresas o de los países. Pero es deuda mala cuando esa deuda lo que está financiando es el gasto, o bien los intereses son tan altos que no hay margen para que ese dinero de financiación externa se dedique a la producción. Entonces, como consecuencia, la deuda mala, el exceso de deuda que no se aplica a producir y por lo tanto a riqueza, genera pobreza, que es lo que estamos viendo en países altamente endeudados, como es España, como es Portugal, como es Grecia, como es Italia y otros países del mundo, naturalmente. En este punto acudimos al Dalai Lama, que es, como conocéis, un gran líder espiritual y que nos dice así, ha sido también Premio Nobel de la Paz: nuestra primera prioridad debe ser preparar una estrategia a largo plazo para mejorar el estado del mundo que se centre en las generaciones venideras. Ya vemos cómo esa frase, ese deseo, no la estamos cumpliendo cara a nuestros hijos, a nuestros descendientes.
Es por eso por lo que jóvenes como Greta, la famosa Greta, pues se han rebelado diciendo, es que estáis empeñando nuestro futuro. Y también el Dalai Lama nos dice así, todos los que tienen un papel que desempeñar en la economía y en los negocios debería desarrollar un sentido de la responsabilidad basado en el altruismo y considerar lo que es bueno para el mundo entero. Esto es hablar de sostenibilidad. Pues estamos viendo que necesitamos una transformación profunda de la economía. ¿Y cómo hacer? Tenemos de todas maneras el conocimiento, porque sabemos cómo se crea la energía limpia. Lo sabemos. Sabemos también cómo se generan alimentos para todo el mundo. Conocemos los sistemas sanitarios. Tenemos muchísimo conocimiento en el mundo que podríamos aplicar ya. Entonces, lo que se trata es de ir haciendo correcciones de aquello que no funciona. ¿Cuáles son las causas de esta crisis global? Lo pongo todo ahí. Una altísima deuda pública, países empobrecidos. Como hemos visto antes en la campana que nos indicaba Ray Dalio, la concentración de la riqueza está en solo unos pocos, pero un 1% de los ricos del mundo acumulan más del 60% de la riqueza mundial. Ha habido, y seguramente la seguirá habiendo, una protección de la gran banca y de las grandes corporaciones. Hay una sobreexplotación de los recursos naturales. También se pone de manifiesto que está habiendo y habrá cada vez más profundos cambios tecnológicos a través de la transformación digital de las empresas que provocan destrucción de los empleos. Muchas personas van a ver cómo pierden su empleo porque van a estar sustituidos por una máquina y máquinas y por la inteligencia artificial. Faltan políticas protectoras para las familias, también para la pequeña empresa. Hay violencia y muchas desigualdades en el mundo. Y lamentablemente hay corrupción en los gobiernos y España no se libra de eso, lamentablemente. Y también falta de liderazgo. Tampoco España se libra de eso, lamentablemente. He querido poner cuál es el impacto de la deuda per cápita ordenada por países y vemos que España está a la cabecera y este dato es muy reciente porque es del año 2019 y tenemos una deuda sobre el Producto Interior Bruto nada menos que del 95,50% y está previsto, creo recordar en los últimos datos que he leído, que puede llegar en este año, el principio del año que viene, al 110%. Esto es un desastre. Significa que cada español debe actualmente 25.241 euros para poder devolver esa deuda estatal. Vemos como países mucho más fuertes, como Alemania, pues tiene una deuda sobre el PIB mucho menor, no llega al 60%. Luego hay países que están peor, ¿no? Entonces, tenemos un sistema económico con cáncer. Y al igual que una persona tiene miedo de ir al médico para no saber qué le dice sobre su salud, también hemos ignorado las señales de alerta temprana. Ha habido y la hay una arrogancia y un exceso de confianza en la capacidad de la economía para regularse y recuperarse.
Como hemos hablado, hay un gasto público desmedido, unos gastos muy superiores a los propios recursos, con una acumulación del despilfarro. Realmente se ha gestionado mal, por lo menos aquí en España, las inversiones públicas, porque se han hecho inversiones que realmente no eran necesarias o que han resultado mucho más costosas de lo que hubiera sido una cosa normal. Así que no se genera riqueza porque la deuda contraída, lejos de dedicarse, como hemos comentado, a invertir a la producción, se utiliza para pagar los altos intereses y acumular ganancias sobre la productividad. Este sistema económico con cáncer manifiesta una mezcla de la riqueza verdadera y auténtica con riqueza falsa. Os recuerdo el impacto que tuvo los bonos sobre las hipotecas llamadas basura, que eran realmente activos tóxicos, activos que ni siquiera tenían que haber estado en el mercado. Hay un endeudamiento por años, como hemos visto, de los ciudadanos para pagar la deuda acumulada. Organizaciones económicas cancerosas, cuyo único objetivo es maximizar los beneficios. Como consecuencia, la sociedad se va empobreciendo. Hay una disminución evidente de la clase media con los años que ha costado que hubiera una clase media alta, pues se está destruyendo a marchas forzadas y el incremento de la pobreza en el mundo. Como consecuencia, la gente sale a la calle, sale a exigir a los gobiernos un cambio de políticas. Y esto no es justo. Hay recursos en el mundo más que suficientes para dar de comer a todo el mundo, para que la gente pueda vivir de manera bien, sencilla, pero sin pobreza, sin falta. Esto no es justo y algo tenemos que hacer al respecto. Y no podemos dejar esta responsabilidad solo a nuestros gobernantes. Es cierto que nuestros gobernantes, sobre todo en los países donde hay democracia, los elegimos nosotros. Tenemos que revisar a quién elegimos para que realmente quien nos represente desarrolle políticas justas y equitativas para todos. Así que necesitamos una transformación de la economía y hay evidentes oportunidades, pero también desafíos. Os comparto 5 pasos, 5 propuestas un poco desarrolladas. El primer paso es que tenemos que aceptar la situación que tenemos. Hay mucha gente que está todavía pensando que va a volver una situación como la de antes. Amigos, no va a volver. Hemos de tocar tierra, aceptar la realidad y dejarnos de fantasías. Porque la situación sanitaria no es solamente un cisne negro, como diría Taleb, que ha venido. Sí, ha sido una sorpresa, pero es como si hubiera venido a dar el primer golpe para que una economía frágil se cayera, al igual que una ficha de dominó arrastra a todas porque ya la economía estaba débil. Entonces vamos a preguntarnos, ¿qué está pasando en la realidad? Y ahora, con esta situación, este año, el año que viene, los años venideros, ¿cómo va a afectar esta crisis, este cambio a mi vida personal, familiar y profesional? Ya muchos pequeños empresarios ya lo están viendo y están desconcertados. Absolutamente no saben qué hacer. ¿Y cuál es la verdad más profunda dentro de este caos? ¿Y esto es pasajero? Estamos ante un tsunami económico. El mundo ya no va a ser como antes. Y como ha venido demostrando la actual pandemia, el impacto esta vez va a ser tanto para los ricos
como para los pobres. Por supuesto que el impacto va a ser muy, muy desigual. Así que esta crisis nos obliga a replantearnos nuestra forma de vida, porque el cambio permanente va a ser lo constante. Y esto es lo que hay. El segundo paso es que nos hagamos conscientes de las consecuencias. Vamos a anticiparnos a las tendencias. ¿Y cuáles son estas? Lo estamos viendo. Ahora mismo los establecimientos, comercios que han podido abrir son los que están más relacionados con las necesidades básicas. En la clásica pirámide de Maslow vemos que lo más básico es todo lo que tiene que ver con el cuerpo, con nuestra biología. El segundo nivel es la seguridad, el tercer nivel el sentido de pertenencia o grupo. El siguiente nivel es la necesidad de sentirnos útiles, de que sea reconocido nuestro trabajo, nuestra aportación al mundo. Y en el escalón más alto es la autorrealización. Pero el hecho de que esa figura sea como una pirámide no significa que no sea tan importante las prioridades y necesidades físicas con las emocionales, las mentales y las espirituales. Porque somos un todo. Así que esas prioridades y esas necesidades son atendidas con la constante elaboración de productos y desarrollo de servicios y actividades entre nosotros. Pero los actuales sistemas económicos, sociales y políticos están evidenciando grandes desigualdades e injusticias y la incapacidad para atender esas prioridades, esas necesidades, mejor dicho, físicas, emocionales, mentales y espirituales. ¿Por dónde va a ir la transformación de la economía? Pues los sectores más demandados, que van a tener más futuro, que ya tienen más futuro, son todas aquellas actividades productivas o de servicios o de investigación incluso relacionadas con la salud, con la nutrición, con el bienestar de las personas, con las finanzas. Nunca como hasta ahora la gente ya está empezando a darse cuenta que la educación financiera es esencial para poder tomar las mejores decisiones, y también la logística. Y en este punto no podemos olvidar que necesitamos una gran transformación digital. Este cambio va a marcar el futuro y la sostenibilidad de muchas empresas. Es necesaria la reutilización de todo, alargar la vida de las cosas, lo que le llaman el recommerce. La economía circular significa que en lugar de comprar, lo que significa inmovilizar dinero, apostemos por el uso de las cosas, uso incluso compartido, como estamos viendo en algunos movimientos de uso compartido de coches. Iremos también al uso compartido de viviendas. Luego la ideología de marca o brand ideology. La sociedad queremos marcas transparentes, éticas, que apuesten por la sostenibilidad y que integren la diversidad. Va a haber entonces un cambio de modelos, de hábitat, de sistemas de producción, de distribución y de consumo. En cuanto a la educación, ya estamos viendo cómo en la actualidad muchos de nuestros jóvenes están estudiando carreras y adquiriendo conocimientos que no les van a ser útiles en 5, 10 o 20 años. Así que la cualidad más importante será aprender a aprender. Y siendo el conocimiento muy necesario, va a tener que ir acompañado con un desarrollo
de las competencias personales y profesionales. Hablamos del sentido de resiliencia, la creatividad, la imaginación, el trabajo en grupo, la orientación a resultados, la gestión efectiva del tiempo, la buena comunicación, la adaptabilidad. El tercer paso que os propongo es que abandonemos, así es, todo aquello que no funcione. Nos costará porque somos personas de hábitos, pero hemos de hacerlo porque tenemos que ir a lo funcional y actuar con nuestros valores más profundos y sentido de la vida. Eso significa eliminar lo negativo en la vida, aquello que no nos funciona, que no nos hace felices, ni nos provoca seguridad o nos permite expandirnos. Eso significa alinear las prioridades del dinero con valores y sentidos más profundos. El dinero es importante, pero debe estar al servicio de las personas, no al revés. Os recuerdo que el ahorro y las inversiones tempranas pueden salvar tu futuro. Y antes que ahorrar, es más sensato detener las pérdidas de los recursos. Y hablo de recursos como el tiempo, el dinero y el talento. Así que vende lo que no necesitas. Nivel de vida no es calidad de vida. La calidad de vida será un concepto práctico que va a estar presente en las vidas nuestras. Ya nos plantearemos muy seriamente, porque nos obliga a la vida, que no es necesario tener tantas cosas, tantos bienes, tantos objetos, que estamos obligados a trabajar para costearlos. Así que desapégate de las cosas, vive con menos y libera recursos para aquello que verdaderamente es importante. Sobre todo la educación, necesitamos constantemente estarnos reciclando, aprendiendo, desarrollando nuevos conocimientos y habilidades. Quizá toque iniciar una nueva actividad económica y calidad de vida significa tener tiempo para cuidar de nuestras relaciones, de la familia, de la comunidad. Así que ganemos en conocimientos, ganemos en salud, en bienestar y en calidad de vida. Eso supone un retorno de la economía consciente, con valores, como a mí me gusta decir, con la boca llena, negocios éticos. El siguiente paso es más difícil, porque se trata de ver qué cambios tengo yo que hacer en mí para lograr esos objetivos importantes que quiero. Así que el paso número 4 es confrontar nuestros hábitos y transformar nuestro carácter. Hagámonos preguntas de calado. ¿Cuáles son las cosas más importantes en mi vida? ¿Qué necesito verdaderamente para vivir una vida plena y feliz? Una vez que nos contestemos a esas preguntas profundas de vida, confrontemos a cómo paso mi día a día, cómo utilizo mi tiempo, mi dinero, mi talento. ¿Estoy realmente haciendo aquello en lo que yo soy mejor? ¿Tengo tiempo para dedicarme a mí, a las personas que quiero, a mi educación y formación, a mi ocio? ¿Qué necesito hacer diferente? ¿Y qué necesito aprender y desaprender? En este punto es conveniente unirse a movimientos de crecimiento o bien tener tu propio asesor
o coach personal o ejecutivo que te ayude a avanzar mucho más rápido que lo harías tú solo. El quinto paso es: libera tu creatividad y tu potencial, sé proactivo. Las crisis son un motivo de crecimiento. Hay un refrán que es muy conocido, que es: el hambre agudiza el ingenio. Cuando estamos mucho tiempo en nuestra zona de confort, cuando no hay retos ni desafíos, las personas tenemos la tendencia a aflojar nuestra creatividad y nuestro impulso creativo, ¿no? Pero en ese sentido, aunque nos duela, esta crisis va a ayudar a que muchas personas progresen, sean creativas, se adapten, y otras, sin embargo, que se resistan, que se quejen, que se lamenten, van a sufrir más. La economía circular implica los siguientes pasos. Lo primero es el apoyo mutuo. Es conveniente que trabajemos y nos apoyemos entre nosotros, el trabajo en red, la cooperación, porque somos vulnerables y una comunidad fuerte, solidaria, nos ayuda a seguir adelante. Apliquemos, como hemos dicho, la ética a los negocios. Aprendamos a vivir con menos, a vivir sobriamente, valorando mucho lo que tenemos. Apoyemos el desarrollo de la economía local y la producción nacional. Pongamos toda nuestra capacidad creativa al servicio de los nuestros y de la sociedad. Y quiero recordar aquí que las personas tenemos un gran poder personal. Cambiemos las cosas para mejor. ¿Qué hace que las personas perdamos nuestro poder personal? El factor más importante es una información manipulada que mete miedo a las personas, o dispersa la atención, o bien da la sensación, poniendo sobre la mesa tantos y tantos conflictos: madre mía, cómo está el mundo, ¿qué puedo hacer yo? Yo no puedo hacer nada. Y precisamente cuando se llega a esa sensación, la persona deja de tener vigor, deja de tener creatividad y pierde su poder personal. No lo permitamos. Así que vamos a asumir la responsabilidad que tenemos ante la gestión de esta crisis. Vamos a sacar pecho hacia el poder personal y colectivo que tenemos y seamos nosotros mismos parte de esa economía del bien común, que coloca a los seres humanos y a todos los seres vivos, así como el éxito de las relaciones entre nosotros, en el centro del sistema económico. Con nuestra actitud, obliguemos al gobierno, a los gobiernos del mundo y a los actores económicos que se comporten y organicen de forma humana, cooperativa, solidaria, ecológica y democrática. Porque juntos, esta vez sí, pero como ha sido otras veces, juntos saldremos reforzados de esta crisis. ¿Y cuáles son las tendencias para una nueva economía? Uno es el modelo cooperativo, el impulso de la economía local. Me paro aquí un momentito para comentarlo. Ha habido una tendencia de concentración, de abandono del campo y de concentración de las personas en las ciudades. Hay ciudades inmensas como es Nueva Delhi o México u otras ciudades que son inmensas. Toda esa concentración humana lo que pone es mucha presión económica, de organización,
ante las personas, de los recursos también, para las personas, son las personas las que se perjudican precisamente de unas mega ciudades que no pueden atender bien a las demandas de tanta gente y que presentan unos grandes desafíos que no siempre resuelven bien. Entonces, al igual que en la guerra, las economías, digamos, la táctica de guerrilla, ¿no? Pequeños grupos que colaboraban íntimamente entre ellos a un fin común, una finalidad. Lógicamente, pues atacar al enemigo, pero ese sistema es mucho más ecológico, más viable para la actual economía. El modelo cooperativo, el modelo de la economía local, impulsando la compra en los pequeños comercios, aprovechando la agricultura, la ganadería local, los bienes locales que hay, es mucho más sostenible y aparte que digamos es mucho más saludable. Tenemos que ir a ello. Ahora que se ha ido, echamos de menos, ¿no? Pues un campo mucho más potente, una economía productiva mucho más fuerte. Es momento de plantearnos una vuelta a impulsar esa economía local. Una economía del bien común, una economía descentralizada. Esto implica que las pequeñas economías locales, provinciales o de países recuperen el protagonismo. Precisamente uno de los orígenes de esta grave crisis que estamos viviendo es ese poder económico que está descentralizado en las grandes corporaciones, los bancos centrales del mundo. Apoyemos a las bancas éticas y solidarias, bancas éticas que invierten en proyectos éticos, ¿sí? Y solidarias. Luego, apoyar el emprendimiento, las exportaciones, las empresas que creen un alto valor añadido. Y algo que va a ayudar también a esta nueva transformación es la tecnología blockchain o tecnología de bloques, porque va a impulsar esa economía descentralizada y también la facilitación de, digamos, del cruce de la venta de servicios y del talento de las personas. Vamos, y ya lo estamos viviendo, a un mundo en que, un mundo sin dinero a nivel macroeconómico, una economía basada en lo que son anotaciones encriptadas y al dinero virtual, pero al mismo tiempo se prevé que a nivel local va a haber dinero local, ¿sí? ¿Y todo eso para qué? Para una regeneración económica del país, una regeneración económica del mundo y poner en valor a la persona y a la colectividad. Es un gran desafío, pero entre todos podemos hacerlo. ¿Y qué hay de vivir en la incertidumbre y el cambio? Darwin, con sus estudios sobre la evolución de las especies, nos dice que las especies que perduran no son las más fuertes, sino aquellas más adaptables. Eso significa aceptar la realidad, sin resistirnos, sin querer mirar hacia atrás por un mundo que ya literalmente ya no existe. Yo en esto de vivir la incertidumbre y el cambio he tenido un gran aprendizaje con mis padres. Ellos vivieron la Guerra Civil Española y sufrieron mucho. Por supuesto que en un bando y en otro todo el mundo sufrió, ellos lo hicieron.
Murió gente de su familia, pasaron hambre, se encontraron sin dinero, teniendo que cambiar de ciudad. Y sin embargo, yo he aprendido de ellos primero aceptar lo que hay, aceptar y centrarse en lo que podía depender de ellos. Fueron muy trabajadores, muy disciplinados, muy constantes, muy unidos a nivel de familia. Vivimos muy sobriamente, no se tenía, se fomentaba poco a poco a medida que pudimos el ahorro. Y realmente si yo miro su vida, ha sido una vida en que, superados los primeros años de la posguerra, que fueron muy duros, muy dolorosos, indudablemente para todos, digamos, ganadores y perdedores, para todos los españoles, pero ya una vez que lograron esa cierta estabilidad, luego ellos prosperaron a nivel de su trabajo, de su ahorro, de no endeudarse para nada y dedicar un poquito de dinero al que se podía, pues al ocio, a divertirnos en familia o ya un poquito más adelante a viajar. Es decir, partiendo de la nada, y quien me estéis escuchando, si viven los padres o le podéis preguntar a la familia, a los mayores, veréis que es así. Se vivía con poco, se vivía sobriamente, se ahorraba, se reutilizaba todo. Se vivía más en comunidad, los vecinos y todos nos apoyábamos, y a eso, amigos, es lo que hay que volver. Así que la incertidumbre va a ser algo que nos va a acompañar. Yo creo que siempre, no solamente a nosotros, sino ya también nuestros hijos, las generaciones venideras, están y estamos viviendo cambios muy rápidos, muy drásticos, que antes se tardaban años en experimentarse. Así que la mejor manera de aprovechar esta situación es centrarnos en lo que depende de nosotros y estar viendo constantemente a ver qué puedo hacer en esta situación, de qué recursos tengo, qué tengo que hacer nuevo. Y todo esto con un sentido de optimismo, de fortaleza, porque el ser humano ya ha vivido muchas batallas, muchas guerras, y ya tenemos el conocimiento, ya sabemos cómo podemos vivir desde los valores, desde la justicia, la equidad, desde una economía al servicio de las personas. Solamente me queda presentaros a Escuela Esmeralda. Nosotros desarrollamos programas formativos asequibles, prácticos, implantables para impulsar la economía y la finanza de profesionales y pymes, también en esta situación de reinvención a la que están abocadas muchas de ellas. Apoyamos a los particulares y a las familias para que sienten las bases de una buena economía. Tenemos programas de educación económica y financiera, del desarrollo también de la competencia emprendedora para jóvenes y adolescentes. Tenemos programas de neurofinanzas o psicología para los inversores y traders, programas de podcast sobre dinero, finanzas e inversiones y juegos educativos. A mí quiero terminar con esta frase que siento de corazón. La vida será más sostenible, próspera y saludable cuando consideremos a nosotros como parte de nuestra propia familia. Así, con este mensaje, vamos a poner lo mejor cada uno de nosotros, vamos a unirnos, vamos a ser positivos y cada uno de nuestra vida personal, familiar y profesional, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esta crisis, este reto tan grande que la vida nos ha puesto, lo superemos de manera positiva y podamos de aquí a 2, 3 años, a ver si puede ser ya el año que viene, podamos tener sentadas las bases
para una economía próspera, justa, saludable y en paz. Como dice Gandhi, seamos el cambio que queremos ver en el mundo. Yo lo quiero, ¿y tú? Bien, si esta conferencia, esta charla, que tiene, claro, mucha densidad de contenido, lo tenemos que desarrollar entre vosotros, entre nosotros. Si ahí queréis hacer alguna aportación o queréis hacer alguna pregunta, escribir a la página web, al correo electrónico de CFDMás, o poneros en contacto conmigo en nuestra web, en el teléfono y WhatsApp o en nuestras redes sociales, porque juntos somos todos necesarios para salir de esta crisis fortalecidos. Muchas gracias por estar hasta aquí y muchas gracias a CFDMás por estar impulsando esta serie de webinar en que unos y otros ponemos a servicio y compartimos un poquito de nuestro conocimiento en nuestras áreas de expertise. Gracias, amigos, por estar ahí. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias.